Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy salimos un poco más tarde, tuvimos un problema con internet, se nos cortó en el mitad del programa, así que voy a volver a empezar y el que vio la primera parte van a ser poquitos porque vamos a sacar eso que estaba grabado después y voy a volver a repetir lo que había preparado sobre el primer tema. Les decía que estamos hablando de ocupaciones. Este programa vamos a hablar de ocupaciones. Y entiendo ocupaciones por acciones que tienen que ver con saberes y con tiempos de trabajo. Pueden ser oficios, pueden ser profesiones, pueden ser otro tipo que no entra dentro de la legislación de las ocupaciones en la actualidad, pero que sí entró en otro momento. Acá tengo el suyo. La lactancia materna. La lactancia materna fue desde antes de la colonia una ocupación de algunas mujeres, principalmente negras, eh, con falta de recursos, que se ocupaban de amamantar al niño pequeño en casas donde había una buena entrada, con casas pudientes. Para la colonia de Buenos Aires, en el Río de la Plata, se mantuvo esta situación de contrato, pero no solo eran negras esclavas, sino que además eran personas a las que se contrataba. Ya por 1910, el sueldo de una ama de leche era de 120 pesos y debía ofrecerles el dinero, el vestido y el alimento. Pasado un poco más este tiempo, se dejó de usar el ama de leche y allá por el 2011 se volvieron a pensar en que la leche materna era tan importante que había que generar desde el ministerio un programa que ocupara realizar un proceso con la leche materna para podérsela dar a los chicos recién nacidos que estaban prematuros y que las mamás por algún motivo no podían darle de mamar y reemplazar estas leches producidas con otros productos. Volvamos un poquito al pasado. Les decía que en 1900 y 1800 había distintos tipos de contrataciones. La mujer que quería ofrecer la leche materna podía contactarse con una partera y decirle que le diga a la mamá que ella estaba dispuesta. Podía ir a una agencia y ofrecer sus servicios, así como los de limpieza. O podía ir a una institución pública, hospitales, maternidades, casas de expósito, y ofrecer la leche. La foto que está en la placa de ocupación es una foto de un lugar público donde las mamás ofrecían leche. En algún tiempo, se imaginarán cuándo, hubo unos espacios particulares donde más de 50 mujeres estaban en el trabajo, tenían que tener un espacio de lactancia y darle de mamar a su propio hijo. Acá estamos hablando de no darle de mamar a su propio hijo, sino que además darle de mamar a otros. Si la mamá tenía hago un paréntesis y les cuento que era media leche y leche entera. Si la mamá tenía un bebé o tenía 2 niños contratados para amamantar, era media leche. Y se complementaba con alguna leche de vaca, con algo de papilla o de se espesaba un poco con harina. Y los médicos y los higienistas no estaban muy de acuerdo con esto, pero
había que solucionar el problema porque no había más leche en ese cuerpito de la mamá. Si la mamá vivía con los niños en su casa, cobraba un poco menos, podía criar al resto de su prole. Si era leche, media leche, era porque tenía un bebito también a quien criar. Y si la mamá vivía en la casa de los dueños, cobraba un poco más y tenía la comida, la habitación y la ropa. Cuando en 1877 se legisla para estas amas de leche, la Municipalidad de Buenos Aires hace una oficina de inspección de nodrizas y revisaban, les daban la libreta sanitaria como cualquier trabajador y revisaban a las mamás después de cada contratación. Bueno, había formas de disolver el contrato si había fallecido el bebito que tenía que alimentar o si esta mamá encontraban que en el transcurso había adquirido una enfermedad transmisible o la habían encontrado robando. Y si la familia no quería que estuviera más, pero no tenían estas justificaciones, les pedían que les pagaran todo el periodo de lactancia, que eran los 2 primeros años. Bueno, así que esta forma de trabajo poco usual en este momento, vuelvo a repetir, está actualmente, no se paga, es una donación como la sangre, pero hay 4 o 5 provincias que tienen el proyecto, que son Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Mendoza y Ciudad de Buenos Aires. En el 2012 fueron asistidos 3.634 bebés, es decir, que se pudo brindar 2.137 litros de leche materna recolectados en 1.456 donantes. Por eso les decía, igual que la sangre, se dona. Bueno, hay un banco de leche materna para recién nacidos en riesgo en la actualidad y esto es muy importante porque dicen que mejora la calidad y la recuperación de los niños prematuros. Ahora le vamos a pedir a José, porque hoy tenemos a José que nos acompaña como operador. Pablo ha tenido que hacer un trabajo gremial y nos va a ayudar José con esta operación técnica. Así que le vamos a pedir a José si nos puede poner una canción sobre el tema. De maravilla y orgullosa de mis tetas, pura medicina. Mira el niño como está, mira que lustre de mejilla. Es que la teta es lo más lindo de la vida. Y es que la teta es lo más lindo de la vida. Y es que la teta es lo más lindo de la vida. Bien, es lo más lindo de la vida. Oh, no vieron ver tomar la teta a un bebé. Vamos a hablar de otro tema, de otra ocupación, que también hasta el 2005 se realizó en forma manuscrita, que son los copistas. Desde el medioevo, nosotros sabemos que los copistas copiaban libros y usaban tintas y unos cueros, y esto viene desde antes, desde el tiempo de los... En Oriente ya se hacía las copias y se hacían otro tipo de copias un poco menos, menos laboriosas, menos escritas. Se hacían unas tablas que podían imprimirse en China y era una forma de poder copiar las hojas de los libros. Pero yo quiero hablar de la copia de las partituras de música,
Porque para poder tocar en una orquesta, los músicos deben tener sus partituras y si son varios instrumentos, cada uno debe tener lo que tiene que tocar. En Moxos hay un archivo que es el proyecto de un señor que es el padre Prior Navarot. Este muchacho, este señor, revisando estas partituras, encontró que tenían los nombres de los que habían copiado y la fecha. Esto para los historiadores, para los arqueólogos de la música, son temas muy importantes. Se llaman particelas cada una de las partes de cada uno de los instrumentos o de las voces que entonan los distintos componentes de la orquesta o del grupo. Estas particelas no solo estaban firmadas, sino que además se ha descubierto que estaban intervenidas, porque las estéticas americanas son un poco diferentes a la estética europea. Y se ha hecho, hace poco, en el 2005, una prueba tocando la partitura original y la partitura intervenida, que se ha descubierto que estaba intervenida por alguno de estos copistas, y tienen diferencias en la estética, aunque conservan la misma música. Bueno, así que acá sabemos entonces que estos copistas han copiado, según Arce, 7.666 particelas, de las cuales 3.946 han sido asignadas a un solo copista. Y otras están sin designar. En 1783 recién empiezan a observarse estas firmas. Y dice Arce, cuando llegan los jesuitas, fundan su escuela, forman músicos, necesitan que los músicos tengan sus partituras, porque ellos traen las partituras de Europa, pero no le alcanzan para todos. Entonces ahí interviene el copista. Y en esa intervención también ellos muchas veces hacen arreglos de esa música, lo que yo les contaba recién. Porque es otra estética la que tenían acá. Por eso también yo encuentro que los jesuitas fueron inteligentes, porque ellos le dieron el espacio para que puedan hacer otros arreglos a las obras que trajeron y que los indígenas pudieran realizarlas según sus propias estéticas. Apunta Arce. Así que estas eran partituras copiadas, pero también dijimos que había libros copiados. En el medioevo los libros los copiaban los distintos curas. Yo no sé si alguno de ustedes ha leído En nombre de la rosa, es un libro que trata de un copista o que se ven varios copistas dentro de la novela. Y las situaciones transcurren en ese tipo de trabajos en un convento. Así que le voy a pedir a José que nos pase un poquito de Dolina, que habla sobre unas anotaciones al margen que hacían los copistas en el medioevo. Así que si lo escuchamos. Los copistas se acostumbraban a comentar, a escribir cosas en el margen. Cosas que no eran, como puede suponerse en la primera descripción, alusivas al texto, sino alusivas al momento que ellos estaban viviendo mientras copiaban. Quiere decir que el efecto que tienen es un efecto de distanciación, de distanciamiento con respecto al texto que uno está examinando. Si vos estás leyendo el banquete, pongamos por caso, entonces alguien hace un escrito marginal que dice, bueno, este tipo era hermano de fulano, eso está conectado con el texto.
Pero si al costado dice, mientras copio esto está lloviendo, se establece una distancia del lector con el texto platónico. Aparece un tipo que no estaba en el banquete y que no era el escritor, y es como en el teatro cuando suceden estas cosas destinadas, que se llaman distanciamientos justamente, destinadas a que el espectador deje de creer en lo que está viendo, porque al autor le conviene que no crea. No siempre al autor le conviene que crea, al autor le conviene que no crea. Pero estas apariciones del copista no estaban diseñadas por Platón ni por Bertolt Brecht, sino que eran hijas del aburrimiento, del tedio, del dolor, del resentimiento, la enfermedad. Entonces ponían cosas tales como solo los 3 dedos escriben, el cuerpo entero sufre, o esta obra es lenta y difícil, o ahora ha caído la noche y es hora de cenar. No en el texto, en la vida del copista. Eso es extraordinario y no ha vuelto a repetirse nunca, probablemente por la influencia que Gutenberg ha tenido en este hecho. Dicen que los escribas... Bien, es fabuloso, es fabuloso. Estas intervenciones que por ahí podemos establecer en cosas que otros escribieron y otros pensaron. Me corrijo, particella es esa hojita que tiene cada uno de los músicos. Acá yo tengo la suerte de contar con un músico que sabe de estas cosas, así que particella es esa hojita que copiaban en Moxo y que ponían su firma. Pero vamos a hablar de esto que estamos haciendo, que es la radio, y que la radio tiene una historia muy, muy interesante en Argentina. Quiero contarles que los Locos de la Azotea eran 4 estudiantes de medicina que generaron la primera emisión de radio de Argentina cultural, musical. Uno de ellos es muy famoso, es Enrique Susini. Y ya les voy a contar de los otros. El 29 de agosto de 1920 se realiza esta primera transmisión en la terraza del Teatro de Coliseo. Ahí se escuchaba, más o menos la habrán escuchado 100 personas, dicen. Y bueno, los llamaron los Locos de la Azotea porque arriba del Coliseo pusieron una antena. Había otras formas de transmitir, algunas pruebas, pero ellos fueron los primeros que hicieron este tipo de transmisiones. Les decía que había otra forma de transmitir. En la Argentina, Guillermo Marconi era el que había inventado el telégrafo sin hilo. Y cuando llegó a Buenos Aires, empezó a estudiar sobre el tema y desarrolló varias pruebas de transmisión con un barrilete al que remontaba la antena. Así consiguió tomar contacto con Irlanda y Canadá. Pero los Locos de la Azotea estaban trabajando en 1927 y había en el... 1900... esto venía... 1917, otra vez tengo problema con los números, voy a tener que ir a la escuela de nuevo. 1917, y tuvieron problemas con el tema de la guerra, entonces tuvieron que hacer distintas acciones para que estas transmisiones no tuvieran consecuencias ni para ellos ni para el Estado. El oficio, la ocupación de la que quiero ocuparme hoy es la del operador de radio. Una radio puede funcionar sin director de radio, sin programador, sin locutor. No puede funcionar sin operador de radio, porque es el que la pone en el éter. El que sabe cuándo va primero, cuándo va después, es el que tiene que poner justo el momento para la transición entre la música o la propaganda, en el caso de que haya propaganda en la radio, y eso se los va a contar un operador de radio. Le vamos a pedir a José si por favor nos puede poner
un videíto de un operador de radio. La gente pregunta, ¿y qué haces? Soy operador de radio. Sí, bueno, pero ¿qué haces? Y todo. No, pero ¿qué haces? Bueno, cuando vos escuches que la radio se silencia, es porque fue un error. Entonces, ahí está el operador. Sal de Argentina, bandera de mi patria. Todo el mundo se para ahí. Todo el mundo se para ahí. Cuando los temas se pegan bien, o la tanda se pegó bien, o te gustó como quedó un bloque musical, el operador pasa desapercibido. Entonces, el trabajo mío y de todos los operadores es pasar desapercibidos, pero manejar todo lo que está al aire. Todo lo que se transmite es responsabilidad tuya. Y está buenísimo. Está buenísimo. Girón. En el cielo, donde impera el sol. Muy bien, ahora. Tú. Necesitas saber qué es lo que viene con mayor tiempo posible. El buen operador u operadora, bueno, tiene una capacidad de anticipar y de retener muchas órdenes que en un futuro serán, bueno, la pauta de aire de lo que vendrá. Vamos a escuchar. Bien, yo esto lo hice pensando en Pablo, que opera generalmente, y hoy en José, que está haciendo magia, y pobre, con mucha angustia, porque no quisiera equivocarse. Somos humanos, así que si ven un destiempo, es normal, no es su profesión, simplemente me está ayudando, me está haciendo una gauchada, y yo le agradezco muchísimo. Y quise hacer que se vea lo difícil que es que operar una radio. Yo hablo y después ellos se ocupan de todo el resto. Yo busco qué quiero pasar y después ellos saben cuándo sí, cuándo no y cómo pasarlo. Bien, y tengo acá el cartel de Cecilia Calvet de la filetería que dice: el que cocina no lava. Así que yo voy a lavar los platos. Pero hoy, antes de lavar los platos, nos vamos a ir de viaje. Y en todas las cocinas argentinas hay pimentón. El pimentón dulce, que es el pimentón más usado por nuestro pueblo, tiene una forma de elaboración artesanal que es que es la recolección, el secado al sol y la producción a través de tolvas, que lo vamos a ver hoy. Yo lo que quería contarles sobre este lugar es que esto se hace, este específicamente es de Cachi, Salta, y hay una empresa de turismo que te lleva a hacer una excursión a Cachi, y esta excursión tiene como característica que vos vas a participar junto con los obreros a hacer un poquito de pimentón, como quien aprende filete y hace una clase, o como distintas situaciones. Así que vamos a ver cómo se hace el pimentón en Cachi. Sí, por favor, José, me podés pasar el video. Y esta profesión viene ya de mis abuelos, de mi padre, y lo continuamos nosotros. Nosotros actualmente estamos haciendo uso, digamos, de costumbre. Hacemos el almácigo y lo estamos sembrando en fines de agosto. Y de ahí comenzamos con el almácigo hasta que llega al trasplante en octubre. En fines de febrero, ya terminando de florear, esperando de que pinte el pimiento, dependiendo del clima. Estaríamos llegando al 19 de marzo en adelante con la primera puntada de pimiento, que ya sería la cosecha para llevarlo al secado. Las variedades que nosotros aquí, gracias a Dios, en esta finca se hace
es la variedad el largo, el trompa de elefante. Es una buena calidad, bueno, que se da de esta manera por el agua dulce. Y después tenemos el cabudo, que es similar a un pimiento que se llama calaoya, que también es muy usual aquí. Y después tenemos el redondo, que es un pimiento dulce. Aquí estamos en los canchones de uso y costumbre que se viene haciendo tradicional hace muchos años. Esto siempre se trata de secar en sobre de peña, de piedra laja, para que seque un poco más negro, más de calidad. Aquí dependemos mucho del clima. Un clima como hoy, que te pega desde 11 a 17 horas, te seca en 15 días, 14 días. Este pimiento cabudo y este pimiento redondo no se lo parte. Tan solo se lo tira a la cancha y bueno, se lo levanta ya cuando termine el proceso. En cambio el morrón, ese sí se lo parte porque es carnudo. Después de secado va al molino. Ya ahí se embolsan en bolsones de 60 kilos, de 50, dependiendo de quién lo compre. Del canchón, de donde lo hacemos secar, ya vendría así en vaina seca. Bueno, esto va en la torba esta, entraría en la torba esta, y pasa por el motor que lleva una malla. Para ponerlo más fino, le volvemos a poner en la torba y le cambiamos de malla y le estamos sacando ya un poco más fino, pero no terminado porque falta el molino de piedra y la mezcladora. No disponemos de toda la maquinaria, tan solo tenemos una trituradora y el molino de piedra es lo que nos falta y la mezcladora. Entonces ahí estaríamos sacando un pimentón definido de aquí de Cachi. Mostrarles todo lo que hemos preparado para hoy y que me entretuve hablando de la lactancia materna y del copista y no pude terminar con todos los temas. Ya los vamos a ir viendo. Les decía, el Mensú es un personaje fundamental en la historia misionera. Es el obrero encargado de extraer la yerba mate, la madera, bienes de la selva. Los mensúes son contratados a través de la entrega de un adelanto monetario, pero ¿qué era lo que pasaba? Después en algunos lugares le hacían gastar a cuenta o los emborrachaban y entonces tenían que volver a ser contratados para que pagar la deuda que tenían. El trabajo de esta gente es muy sacrificado, comienza en las primeras horas del día, generalmente con muy poco descanso intermedio o casi sin él, y termina la noche. Hay palabras muy características dentro de este mundo. Los raídos o ponchadas, que son las bolsas o sacos confeccionados en tela de alpillera para depositar en ellos las hojas de yerba mate, que pesan casi 100 kilos. El reviro es un alimento que se hace con agua y harina. Y es un alimento un poco escaso en nutrientes, pero es lo que habitualmente suelen comer. Las jangadas, que son las balsas que se realizan con troncos unidos mediante lianas, en los cuales se obtenían a partir de la labor de los mensúes, es decir, ellos cortaban el tronco, ataban el tronco y andaban en estas jangadas en el río.
Hay un músico, poeta, pintor, que se llama Ramón Ayala y que lo apodan a veces el Mensú. Es uno de los cantantes, de los músicos más emblemáticos de Misiones. Le ha cantado a su tierra, a su trabajo, a su selva y la ha pintado. Hace muy pocos años falleció y ha sido, sí, emblemático dentro de Misiones. Él cuenta que tuvo la necesidad de generar el gualambao, que es un ritmo musical que sintetizaba ese saber que él tenía. Así que le voy a pedir a José, si por favor podemos escuchar un pedacito, un fragmentito del Mensú, que es un tema musical que él mismo compuso y toca o canta. Quisiera perderme para descansar y en tus hojas frescas encontrar la miel que mitiga el surco del látigo cruel. Neike, neike, el grito del capanga va resonando. Neike, neike, fantasma de la noche que no acabó. Noche mala que camina hacia el alba de la esperanza. Bueno, y decíamos Neike, Neike, que eran los latigazos que le daban a los trabajadores o las características que tenía Ramón Ayala en su forma de cantar y de trabajar. Andaba con sus camisas de colores, muy pituco, si me permiten la palabra, y su cabello muy bien tratado, haciendo las delicias, sombrero también, y vamos a volverlo a escuchar posiblemente, porque es uno de los hitos argentinos. Bueno, les dejo mis cariños, mi gran agradecimiento a José, que hoy pobre ha hecho milagros para que esto saliera correctamente. Mis disculpas a ustedes porque salimos después, tuvimos un problema con la internet y eso, más allá de lo que uno quiere, en Google es el que manda. Nada, me quedo con ustedes para volverlos a... Antes de irme, quiero agradecerle a Hanna, una persona que me ha escuchado desde el primer programa. A través de la internet hemos podido encontrarnos con ella, que es de muy lejos. Ya voy a hablar de Hanna. Un beso a ella, a su familia y a todos. Gracias a los que me pueden escuchar. Esto es muy sencillo, simplemente ganas de jugar con ustedes. Y hasta el martes que viene, a las 12, si podemos. Y todo el tiempo después para podernos ver. Bueno, gracias. Chao.